auténtico directo. 3, 2, 1 y empezamos. Doctor Sueño, Javier, doctor Álvarez, ¿cómo me dirijo a ti durante la entrevista? Yo creo que cada vez como te apetezca, ¿no? Lo harás de todas maneras, que más da lo que te diga. Me pareció tan tierno tu Twitter con Doctor Sueño. ¿Hace mucho que usas ese Twitter? La verdad es que Doctor Sueño me parece un poco engreído, ¿no? Porque hay tantos doctores del sueño y tanta gente que se dedica a la medicina del sueño desde hace tantos años que a mí nunca se me hubiese ocurrido ponerme Doctor Sueño, pero mis amigos empezaron a llamarme Doctor Sueño, les era muy fácil y al final se ha quedado, pero no ha sido algo que eligiese yo. Porque al final yo te podría presentar como neurofisiólogo y demás, pero hay una definición que por lo que te conozco se me hace más cercana a ti y es activista por el descanso. Activista del descanso, activista del sueño, activista de que las cosas que son lógicas y deberían estar sucediendo en nuestra sociedad, porque los conocimientos médicos así lo demuestran, lleguen realmente a la gente. Y ahora que ya más o menos te he presentado un poco yo, me gustaría que te presentaras tú. ¿Cómo te presentarías tú? ¿Cómo me presentaría yo? Bueno, el activista del sueño es una buena fórmula, ¿no? Pero evidentemente muchas más cosas. Yo me definiría como una persona inquieta, buscadora, soñadora. Quizá por eso lo del sueño, ¿no? Quizá sea pura casualidad. Una persona ilusionada con la vida, una persona que realmente disfruta con las cosas que hace y que tiene por suerte la característica de que todo lo que empieza de inicio es como si fuese lo más apasionante que ha hecho nunca en su vida. Y eso es realmente divertido, también es agotador, es cierto. Es verdad que eres muy entusiasta y que al final es muy difícil estar cerca de ti y no tener un buen descanso o un buen sueño. Porque siempre hay Por una la mirada cuenta que te tuya. a veces sabes qué pasa, ¿no? Evidentemente el cardiólogo no está libre de infartos de miocardio, ¿no? Y hasta tú, que trabajamos juntos, o incluso yo, podemos tener problemas del sueño. De hecho, en mi familia todos han tenido problemas del sueño. Mi padre, mi madre, mis hijos, menos mi mujer que duerme de maravilla. Debe ser por eso. Suerte que estoy aquí como periodista y no como psicólogo para analizar todo esto último que has dicho. Javier, yo tengo que reconocer que se me hacen más difíciles las entrevistas a gente que conozco y que os tengo cariño porque como sé muchas cosas de vosotros, me es más difícil preguntar desde mi curiosidad porque hay muchas cosas que te voy a preguntar y que ya conozco de ti. Sin embargo, me gustaría Pues empezar... relájate y disfruta, no te preocupes. Me gustaría empezar por el principio. Me gustaría empezar qué lleva a alguien a empezar a estudiar el sueño, a empezar a estudiar el descanso. Bueno, es una larga historia, tenemos tiempo, ¿no? Tenemos 85 horas de grabadora. Y bueno, quizás para nuestros oyentes, los que tengan que hacer algo mientras se quieran ahorrar unos minutos, es buena. Claro, uno llega a ser médico del sueño primero siendo médico. Y por qué yo soy médico es realmente una pura casualidad. Me decías antes que como soy, una de mis características también, quizá por ese entusiasmo, es el hedonismo, ¿no? Y el hedonista de un adolescente de 18 años, de 17 años, que es cuando tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida y si vas a estudiar una carrera universitaria, lo cual en mi casa estaba como marcado, mis padres eran profesores y parecía que era el destino, ¿no? Tenemos que estudiar una carrera y éramos buenos estudiantes, mi hermana y yo, y no era algo que nos costase y parecía que estaba claro. Yo con 18 años o con 17 no tenía muy claro. Había pasado de niño de astronauta, luego me había interesado el tema de la diplomacia, por eso de los embajadores y tal, muchas cosas diferentes, ¿no? La arquitectura también me llamaba, y realmente la medicina me gustaba por lo apasionante que me parece el cuerpo humano. Pero nunca me había planteado seriamente estudiar medicina ni ninguna otra cosa, porque no veía en aquella época que pensar en el trabajo de tu vida fuese lo que me iba a dar el placer. Con aquellas edades lo que te daban placer eran otras cosas, ¿no? Pero llegó el momento en que hubo que decidir una carrera y en aquel entonces, bueno, yo soy de Albacete y vivía allí, y una de las cosas que más me atraía de qué estudiar era una que no estuviese en mi ciudad.
Había que salir, qué tenía que buena salir, táctica. tenía que salir a ver mundo, ¿no? Ya estaba listo todo en Albacete con 17 años, o yo creía así, ¿no? Siempre hay cosas por aprender, evidentemente. Y decidí irme a Alicante, donde estaba mi hermana mayor, Pipi, que también estudiaba medicina, sí, y así que tenía vocación de médico de toda la vida. Y estudié medicina, y conforme yo fui estudiando medicina, descubrí que conocer cómo funciona nuestro cuerpo y cómo enferma es apasionante, realmente apasionante, es algo maravilloso, es algo que ojalá y todo el mundo pudiese tener unos conocimientos básicos sobre esto, ¿no? Y lo que más me atrajo durante la carrera de medicina, sin ningún tipo de duda, fue el cerebro, nuestro cerebro, que es increíble por lo desconocido y por lo apasionante que es, ¿no? Y ahí sí fue donde empecé a interesarme más, cuando llegó la oposición, vía MIR, por las carreras, por las especialidades que tenían algo que ver con ello, ¿no? Psiquiatría, neurología, neurocirugía y neurofisiología, que conocí de pura casualidad, que fue mi especialidad, porque mi padre ya tenía una patología relacionada con el sueño, fue de los primeros diagnosticados en España, que era el síndrome de apnea del sueño, dormía con un CPAP, que tú también conoces, ahora casi todos tenemos un familiar que duerme con CPAP, pero hace 30 años muy pocas personas estaban diagnosticadas, y gracias a esto conocí la neurofisiología y dije, qué interesante, me gusta, porque psiquiatría me generaba mis dudas de si no acabaría yo también un poco desequilibrada, podríamos decir, ¿no? Ese punto de seguridad en mi equilibrio mental, ¿no? Y empecé la neurofisiología, y dentro de la neurofisiología, que es una especialidad compleja porque estudias diferentes partes del sistema nervioso, distintas pruebas, electroencefalografía, muchos temas de epilepsia, pasas por neurología, pasas por psiquiatría, pasas por neurocirugía. Descubrí una de las partes era el sueño y me encantó, y la verdad es que era apasionante. Y por suerte durante la especialidad podías hacer fuera de tu hospital, yo lo hice en Madrid, en el Hospital La Paz, cual tengo muy buenos recuerdos. Podías ir 3 meses fuera a hacer un complemento de lo que habías hecho allí, y decidí venir a Barcelona a hacer sueño con el doctor Estil, era para 3 meses, y bueno, han pasado 20 años, desde entonces ahí empezó la semilla del doctor sueño, ¿no? Y desde que conocí el tema de la patología del sueño, la medicina del sueño, pues no ha hecho más que ilusionarme cada vez más y vivirla como algo muy, muy importante en mi vida. Yo te voy a preguntar lo que me dé la gana y tú vas a contestar lo que te dé la gana. Vale. Como el doctor Stevie es un tanto mediático, te voy a preguntar por él. ¿Qué tal el trabajar con el doctor Stevie? Fue muy enriquecedor en muchos aspectos. Cuando yo vine a formarme en medicina del sueño, yo ya tenía hecha la especialidad de neurofisiología. Por desgracia en medicina hay muchos egos, y parece ser que a veces cuando tú tienes una especialidad no puedes hacer según qué cosas. Yo vine aquí a aprender de cero, tenía muy poco conocimiento de medicina del sueño por lo que había aprendido en mi especialidad en Madrid, y en aquel entonces, hace 20 años ya, 25 años casi de esto, de las personas que más sabían de sueño en España era el doctor Estivil, ya estaba en Estados Unidos formándose, y por suerte conseguí que me aceptasen allí y que me formasen, y yo estuve durante un año sentado a su lado de lunes a viernes en la consulta aprendiendo de los pacientes, que es de los que aprendes, evidentemente del médico también, pero los que te enseñan más, tú lo sabes, son los pacientes, porque son los que te generan las inquietudes y hacen que tengas que estudiar y mirar. Y por las noches trabajaba los sábados, los viernes y los sábados, cada fin de semana, haciendo de técnico de sueño, haciendo las polisomnografías, con lo cual fue un año intenso que me sirvió para conocer todos los aspectos de la medicina del sueño. Entonces, me he ido por las ramas, has visto, ¿no? Sí, lo haces muy bien. Entonces, trabajar con el doctor Estivil ha sido muy enriquecedor en muchísimos aspectos, porque seguramente consiguió, entre todos los factores, que me interesase, que me motivase la medicina del sueño. Y hay unos aspectos de comunicador por su parte que se han sido muy interesantes y que creo que también me han aportado mucho. Luego, como en todo en estas profesiones y en la vida, pues las personas, cada uno sigue su camino, ¿no? Y yo soy una de las personas que cree que el apego el justo, y que una vez que ya esa relación te ha aportado todo lo que te tiene que aportar y tú tienes unas nuevas expectativas, unas nuevas ilusiones o una forma diferente de ver tu futuro, tienes que seguir ese camino, ¿no? Yo por eso fue lo que hace 3 años decidí dejar, después de 15 años, decidí dejar la clínica del doctor Estivil y empezar mi propio proyecto por inquietudes, como decíamos, ¿no? Pasamos de astronauta a diplomático y de diplomático a soñador. Hablabas ahora del apego. ¿Vivimos en una sociedad en la que nos apegamos demasiado?
Sé que no tiene mucho que ver con el descanso, pero me ha parecido muy Sí interesante creo la que sí que tiene que reflexión. ver, ¿eh? ¿Sí? Venga. Hombre, sí, porque yo creo que el apego, sobre todo en muchísimas mamis, ¿no? A veces la relación de apego que generan con sus hijos genera problemas de sueño, genera problemas de insomnio, tanto para ellas, o también papis, evidentemente, como para los niños. Claro, el apego es un tema del que tú sabes muchísimo más que yo, por lo tanto tengo que hablar muy de puntillas, No, 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 ¿no? no, no. Yo te pido impresiones personales, ¿no? En el sentido de que a lo mejor nos apegamos demasiado a las cosas, a las personas, a las situaciones, A la vida. a la vida, ¿no? Sí, yo tengo muy claro desde muy joven, porque fue lo que como me enseñó mi padre sobre todo a vivir, que esto dura un tiempo, lo que dura, y que hay que aprovecharlo y que las cosas son temporales, ¿no? Y es así, y entonces soy muy de disfrutar y de vivir el presente, aunque siempre estoy pensando en el futuro, cada vez menos por suerte, gracias a ti cada vez estoy más en el presente, ¿no? Pero evidentemente, si vivimos el presente intensamente, lo disfrutamos y sabemos que las cosas son efímeras y las vivimos como tal, el apego evidentemente puede ser menor a las cosas y podemos soltar más fácilmente y entenderlo desde todos los aspectos, ¿no? Desde la familia, desde la amistad, desde la paternidad. Es un tema... Y de hecho al final hay una parte, si me permites que le dé un poco la vuelta a esto que estás diciendo, que cuando nos vamos a dormir nos desapegamos del día, ¿no? Deberíamos desapegarnos del día, pero realmente el que duerme bien se desapega del día. Es un buen enfoque, ¿no? de las dificultades para poder conciliar o para poder mantener una buena calidad del sueño. Muchas veces no conseguimos desapegarnos del día, si lo queremos enfocar en apego, ¿eh? Porque yo creo que tiene muchas más concepciones, porque nuestro día quizá haya sido excesivamente intenso, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo me desapego de todo ese contenido, ¿no? Pero si consigues desconectar de lo que ha pasado durante el día, evidentemente la noche va a ser mejor. Pero claro, no hay noche sin día y no hay día sin noche. Y todos nos es muy fácil entender que una noche buena es fantástico, que nos levantamos de buen humor, que nos levantamos con energía, que nos comemos el mundo, que tenemos una gran capacidad de concentración, un elevado nivel de alerta, que somos simpáticos, empáticos, creativos, porque la noche nos aporta todo eso, aparte de salud en otros aspectos, ¿no? Pero el día también es la fábrica de nuestra noche. Por lo tanto, si nuestro día es excesivamente cargado de cosas, de actividades, excesivamente activo o excesivamente rápido, o poco presente, ¿no? Pues evidentemente llegaremos en unas condiciones a la noche no óptimas para dormir. Entonces ahí a ver cómo me desapego de todo eso. Yo creo que es un trabajo de todo el día, no solo del momento justo de llegar a la noche. Claro, fíjate, antes de trabajar contigo, yo sabía que el descanso era importante, pero no era consciente, a pesar de que, obvio, en la carrera habíamos estudiado el sueño, se hablaba de sueño, pero yo no era consciente de cómo es de importante, ¿no? Te pasa un poco lo que nos pasa a todos cuando desconocemos, ¿no? Que muchas veces cuando desconocemos decimos, es que no estoy interesado, ¿no? ¡Qué malo! Y eso nos pasa a todos. Y yo soy el primero que intento hacer una tremenda cura de humildad en estos aspectos, porque cuando no sabes de algo, no sé, por ejemplo, yo hace muy poquito me he preparado un tema del TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y el sueño. Y hasta ahora, cuando tenía un paciente con TDAH, por mis propios desconocimientos me daba mis inseguridades me generaba a veces pensar que era algo que no me interesaba tanto. Y en realidad cuando empiezas a estudiarlo y te actualizas en el tema y formas y dices, wow, es brutal, este aspecto es increíble, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Y en medicina, por desgracia, pasa mucho. Los médicos, cuando no conocemos algo, solemos minimizarlo o incluso despreciarlo. Y eso es un gran error. Los médicos no somos dioses, los médicos no sabemos de todos. La medicina está súper especializada y tenemos que darle importancia a todas las especialidades. Y en medicina, la medicina del sueño se ha olvidado de forma histórica. Socialmente ya hablaremos de ello si quieres, pero en medicina también. Yo cuando hacía las guardias de medicina del sueño en mi Hospital de la Paz en Madrid, la gracia de los demás especialistas es que a dormir, ¿no? Tus guardias, como es del sueño, son a dormir, ¿no? Es decir, qué auténticos, ahora que no nos oyen, ignorantes, ¿no? Claro. Pero es así, y cuando desconocemos algo, pues muchas veces pensamos que es que no nos interesa. Pero ¿a quién no le va a interesar el sueño, Isaac? Si dormimos
o deberíamos dormir un tercio de nuestras vidas? Si el sueño es la mejor de nuestras vigilias. Durante el sueño no hacemos cosas que somos incapaces. ¿Tú vuelas de día No. y de noche? Sí, a veces sí. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo no nos va a interesar? Estaba leyendo a Matthew Walker y dice una cosa que me ha girado completamente el cerebro y que me gustaría comentarlo contigo. Decía, hay especies de animales que pueden dormir 15 horas, 16 horas. Y la pregunta que hacía él era, como pregunta, como interrogante, a lo mejor estamos creyendo que necesitamos el sueño para poder vivir y a lo mejor es que la vida es el sueño y lo otro lo hacemos para poder dormir. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la vida también es divertida, ¿no? A mí no me gusta restar, me gusta sumar. Ajá. Entonces, ¿por qué tenemos que competir contra las cosas? Si ya nuestros ritmos biológicos ya están montados así, nuestro ritmo circadiano del sueño de cerca de 24 horas está montado así para que se alterne la vigilia y el sueño. Y ha sido así durante cientos y cientos de miles de años, ¿no? Por lo tanto, vivir y dormir, y vivir con calidad y dormir con calidad, y las dos cosas son tremendamente interrelacionadas. Pero durante mucho tiempo ha existido, y yo creo que aún existe, la moda, la frase, ya dormiré cuando me muera, dormir es perder el tiempo, como tú dices ahora. Dormir es de débiles, decía Margaret Thatcher. Dormir es de débiles, esta no la había oído, pero esta es fuerte también. Dormir es un resto, un vestigio de nuestro pasado cavernícola, que decía el querido Thomas Edison, descubridor, como todos sabéis, de la luz eléctrica, ¿no? Hay referencias fantásticas. Entonces, con todas estas referencias y con la idea de que dormir puede ser perder el tiempo, de que dormir es incluso de vagos, ¿no? Débiles, vagos. ¿Por qué? Tiene una historia muy interesante. El ser humano, antes del descubrimiento de la luz eléctrica, dormía de una forma muy diferente. De hecho, parece que las sociedades primitivas dormían incluso en dos etapas, no una noche continua, sino que dormían 4 o 5 horas, se despertaban, miraban que el fuego estuviese bien, miraban que no les fuese a comer la fiera, miraban que los niños estuviesen bien, que no les robasen, y entonces incluso tenían sexo en ese momento, en ese despertar, y luego se volvían a dormir otras cuantas horas, ¿vale? Y eso parece que fue así. Luego las cosas fueron cambiando, y luego apareció el descubrimiento de la luz eléctrica. Con lo cual, lo que venía siendo desde, 1,5 millones de años desde el descubrimiento del fuego, y el hombre, luego menos años, unos 300.000 de que el hombre lo manejaba y demás, pasamos en nada, estamos hablando de finales de 1800, a tener luz que invade nuestras vidas y que cambia nuestros ritmos. El ser humano vivía por la luz, es el relojero central, es el principal sincronizador de nuestros ritmos biológicos, la luz y la oscuridad, y vivíamos con la luz y la oscuridad del sol. Y entonces de repente cambia, la luz invade nuestras vidas. Y esto tiene mucho que ver con la revolución industrial. Y en la revolución industrial interesaba mucho que la gente pensase que dormir era perder el tiempo, porque así trabajaba más. Y eso se ha prolongado durante más de un siglo, durante siglo y medio, ¿no? Dormir es perder el tiempo, porque de esta forma somos más productivos. Y qué tremendo error, porque sabemos que si no dormimos somos tremendamente improductivos. Pero eso es ese mensaje que empezó, como te decía, uno de las referencias más antiguas es este querido Thomas Edison, que decía lo de que era un resto de nuestro pasado cavernícola, y claro que lo es, pero es que nuestro pasado cavernícola a nivel genético es muy importante. Pues llegaron todos estos mensajes, ¿no? La película Wall Street, ¿no? El dinero nunca duerme. Ojalá yo hubiese dormido, igual nos hubiésemos evitado algún tipo de crisis, ¿no? Económicas de las que hemos tenido. Y luego ha seguido así siempre, ¿no? Y vivimos en una sociedad incluso en que es un signo de virilidad, ¿eh? No dormir es de macho. ¿Qué macho soy, no? Yo voy y te digo, no, oye, yo duermo 5 horas y estoy fantástico. Uf, qué bien, ¿no? Yo te voy a operar y te digo, Isaac, mira, tranquilo, porque yo soy un superhombre que duermo 4 horas. Te lo digo con el bisturí así en la mano mirándote. ¿Qué haces? Pues me levanto y me voy corriendo. Corriendo, evidentemente, ¿no? Porque sabemos que dormir menos horas tiene muchísimas repercusiones. Claro, pero fíjate, yo ahora mismo, cuando alguien saca pecho y me dice, yo con 5 horas tengo suficiente, yo no le miro como con el pecho sacado, yo pienso,
pobre. Pobre ignorante otra vez, ¿no? Bueno, porque pobrecillo, al final... sí. Bueno, al final hay gente que necesita menos horas. Pero ¿cuánto es menos? Vamos a hablar de horas, porque al final, tú a mí una vez, cuando nos fuimos conociendo y tal, yo te decía, pues yo duermo muy bien, lo que pasa que me levanto cansado, y me dijiste, tú eres un dormidor largo, y aunque estés durmiendo 7 horas y media, 8, tú necesitas 9, y es verdad. Es correcto. Tengo que reconocer que yo necesito 9 horas para sentirme, y es verdad también que nuestro trabajo es muy intelectual, y yo creo que esto también influye, pero yo necesito 9 horas, y si no duermo 9 horas, al día siguiente estoy un tanto denso. Yo sé que mucha gente oirá esto y se morirá de envidia cuando me oiga decir pero esto. tú denso no sueles estar ni aunque duermas poco, porque tienes unas cualidades especiales. No, pero quizás estés un poco más denso, pero siempre eres agudo, la verdad, ingenioso. Pero sí, la pregunta es cuánto debemos dormir, ¿no? Pero déjame que continúe un poco con lo anterior, ¿no? Del tema de... Simplemente un mensaje, porque creo que es muy importante hacer un alegato, de decir, ya está bien de decir que dormir es perder el sueño. Todavía se ven en la televisión anuncios que dicen que dormir es de cobardes. Por ejemplo, para que los chavales se queden a ver la NBA en Estados Unidos, que es a las 4 de la mañana. Dormir es de cobardes. ¿Tú te imaginas que tú sales mañana en la televisión diciendo lo que se decía hace 80 o 60 o 50 años del tabaco, que fumar da glamour? Vendrían las autoridades sanitarias y digo, usted está detenido, usted tiene una serie de consecuencias, ¿no? Por decir esto que sabemos que es un atropello contra la salud. Sabemos o que comer va en contra de tu cuerpo. Exacto, o come solo donuts, ¿no? Pues entonces, esto es lo que pasa todavía con el sueño. Los 3 pilares de la salud, que son alimentación, sueño y deporte, el tercero nos ha faltado enseñarlo, ya explicaremos cómo creemos que tenemos que enseñarlo. Entonces, ahí viene por qué dormimos poco. Las horas que tenemos que dormir, y luego también viene por qué dormimos poco en nuestro país, porque tenemos unos horarios desastrosos súper tardíos. Si quieres, luego hablamos de la reforma horaria un poquito, que es un tema interesante. ¿Cuánto debemos dormir? Un adolescente, súper importante, y adolescente es desde los 12 años hasta los 22, eso es lo que llamamos médica o psicológicamente adolescencia, ahora los cambios hormonales. Claro, ahora es hasta los 22, a lo mejor dentro de 3 años es hasta los 25. Socialmente ya es, ¿no? Socialmente o es hasta los 30, pero me refiero sobre todo a los cambios neuronales que se producen en el cerebro, cambios neurohormonales que se producen, sobre todo parece que es hasta esa edad, ¿no? Necesitan dormir 9 horas. Y sobre todo porque durante el... Imagínate... Debo seguir siendo adolescente. Un poco adolescente. Es que tampoco estás tan lejos. ¿Te crees que porque te has ido de casa ya? Un poco sí, ¿no? Sí, un poco adolescente. Iba a ir más allá. Vamos a dejarlo, que nos conocemos demasiado. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, los adolescentes deberían dormir 9 horas, y es muy importante, y no las duermen. ¿Y qué pasa durante el sueño? Que durante el sueño nuestras redes neuronales que utilizamos se consolidan y se fortalecen esas neuronas. Y si no dormimos, no pasa. Y entonces se pierde esa oportunidad, mientras una época fundamental de nuestra vida en la que se está formando nuestro cerebro, que es la adolescencia, y se forma durante el sueño, sobre todo el lóbulo frontal y prefrontal, que sirve para darnos el juicio, la empatía, poder discriminar nuestras decisiones, pues no se forma igual. Y en vez de tener autopistas fantásticas con las que movernos como redes neuronales el resto de nuestras vidas, nos quedamos con caminos de piedras de las que tendremos que ir en carro el resto de nuestra vida. Y esa es la realidad, la consecuencia de dormir poco durante la adolescencia. Y otras muchas, como menos rendimiento en el colegio. Los adolescentes que duermen 7 horas tienen la mitad de capacidad de resolución matemática que un adolescente que duerme 9. Tiene muchísima más tendencia a hacer bullying, tiene muchísimo menor rendimiento escolar en general. Claro, porque está más irritable. Tiene muchísima más tendencia a la depresión y a los trastornos psicológicos psiquiátricos. Es que yo creo que, con lo que estás diciendo, Javier, yo creo que hay mucha gente que no es consciente que a lo mejor el problema de su hijo es que no está durmiendo adecuadamente y va de psicólogo en psicólogo buscando una solución para las dificultades de su hijo, y tiene que ver con que sin un descanso reparador no puede haber un día reparador. Es fundamental, es decir, ¿cuántos trastornos del estado de ánimo vienen desencadenados por dormir poco? Son muchísimos, son un número impresionante, y no solo por dormir poco, sino porque están asociados a otros trastornos del sueño, como el síndrome de retraso de fase en la adolescencia y otras muchas cosas. Y de hecho, sin el sueño es muy difícil memorizar, ¿no? Es fundamental para consolidar nuestro aprendizaje el sueño. Las fases del sueño son fundamentales. El sueño es fundamental para limpiar nuestras toxinas.
durante el sueño, el espacio que queda entre nuestras neuronas se amplía un 60% comparado con la vigilia, y eso hace que el líquido cefalorraquídeo inunde nuestro cerebro y limpie. El líquido cefalorraquídeo lo que hace es limpiar de toxinas, todas las toxinas que vamos acumulando durante el día. Tú y yo estamos acumulando toxinas aquí, o las limpiamos por un tubo. Entonces es fundamental que eso suceda, ¿no? Y que se limpie nuestro cerebro. Por ejemplo, si no, se queda acumulada, si no dormimos lo suficientes, entre otros muchos residuos, la proteína beta-amiloide, que es la desencadenante de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, dormir es pasar la manguera. Pero pasarla bien. Pasarla no bien. Pasarla así con cuatro gotazos, ¿no? Pasarla bien, es pasarla bien, sin ningún tipo de duda. Es una buena comparación. Sí, a mí me gusta el campo y las cosas regaditas y frescas. Sí. ¿Sabes que estoy sufriendo todo el rato cuando hablamos de sueño por los insomnes? Porque creo que si queda alguno escuchando la entrevista, porque hay, además, muchos insomnes tienen una conducta evitativa que hacen que cuando se habla de sueño o como les empieza a generar como cierta ansiedad, lo paran, cuando lo que hay que hacer es afrontar la ansiedad y afrontar la incomodidad. Pero yo creo que si alguien tiene claro en el mundo de la importancia del descanso, es aquel privado del descanso. Igual que el que no tiene comida se da cuenta de la importancia de la comida. Poca gente es tan consciente de la dificultad del sueño como las personas que tienen insomnio. Totalmente cierto. Estamos hablando que vivimos en una sociedad privada de sueño voluntariamente porque le damos poca importancia. Y eso es un atropello, porque claro, el que no puede dormir porque tiene hay 100 enfermedades del sueño, el insomnio es 100, más, en torno a las 100, hay muchísimas, ¿no? El insomnio es una de ellas, pero claro, el que no puede dormir porque tiene esa enfermedad o ese síntoma, porque muchas veces es un síntoma, no es la enfermedad en sí misma, el insomnio, y no puede dormir y ve cómo el resto de la gente desprecia el sueño por no dedicarle tiempo, pues todavía le puede provocar más frustración. El insomnio es una patología apasionante. El insomnio es una patología que a mí personalmente me ha enseñado muchísimo en mi forma de vida. Mis pacientes insomnes me han enseñado qué hacer y qué no hacer en mi vida, sin tener que llegar a experimentarlo, con todo lo que a mí me gusta experimentar y vivir en mis propias carnes, ¿no? Pero gracias a los 20 años que llevo viendo pacientes con insomnio, claro, con edades mucho mayores que las mías, con muchísima más experiencia, con vidas muchas veces mucho más ricas, pues he conseguido ver que lo que hacemos, lo que decíamos antes, ¿no? Que lo que hacemos en nuestro día a día es lo que marca nuestra noche. Y el insomnio es una patología que muchísimas veces, por no decir casi siempre, se puede mejorar muchísimo, incluso a veces curar y hacer que las dificultades del sueño, entendemos por insomnio dificultad para coger el sueño, despertarte, no solo porque a veces que tienes insomnio, no, yo cojo el sueño bien, pero no, insomnio es dificultad para coger el sueño, dificultad para mantenerlo, me despierto por la noche, despertarme demasiado temprano y no volver a dormir, que mi sueño no sea reparador, todo eso es insomnio. Y a veces llamamos insomnio a otras patologías del sueño, como los trastornos del ritmo circadiano, como la apnea del sueño que fracciona el sueño, que no son realmente insomnio. Dificultades para dormir en general, ¿no? Entonces, la persona que tiene dificultades para dormir valora muchísimo el poder descansar porque está sufriendo cada día las consecuencias de dormir mal. Y sufrir cada día las consecuencias de dormir mal es tener una calidad de vida pésima. Pero tú sabes, porque lo trabajamos juntos y una de las cosas que siempre explico a mis pacientes con insomnio es, tranquilos, lo vamos a resolver, porque por suerte tenemos a Isaac. Porque en la patología del insomnio tenemos que hacer una disección total. Cuando viene un paciente con un síntoma de insomnio tenemos que hacer una disección total del paciente. Nos tenemos que meter dentro de su corazón, nos tenemos que meter dentro de su vida. Y le tenemos que preguntar de todo y el paciente se abre con nosotros. Y ahí se genera una empatía que es preciosa. En realidad es apasionante y tú te vacías y sacas toda tu energía por conseguir que esa persona duerma mejor. Pero tienes que analizar todos los aspectos de su vida, todos los aspectos médicos que pueden estar desencadenando un insomnio, todos los aspectos psicológicos que pueden estar desencadenando un insomnio, todos los hábitos y rutinas que estén desencadenando, sus relaciones emocionales, sus relaciones familiares, sus relaciones laborales. Claro, ¿cuántas veces un insomne con el que estás trabajando o alguien que está en insomnio te dice: pero esto es cambiar toda mi vida, no es el sueño solo, es cambiar toda mi vida, ¿no? Yo muchas veces a los pacientes les explico que el insomnio es una suerte. Y la cara de póker es tremenda. Sí, yo también. Cuando tú tienes un paciente enfrente que viene y que lleva durmiendo mal 6 años, que su insomnio se ha convertido en su vida,
que no existe otro personaje suyo más que el insomne, y que le dices que dormir es una suerte, se muerde la lengua, intenta poner cara de sonrisa, pero en el fondo te está queriendo matar, y diciendo, ¿pero dónde he ido yo a parar? Vengo a una unidad del sueño para que este hombre me diga que dormir es una suerte. Y claro, pero eso tiene una explicación, ¿no? Y cuando se lo explicas se relajan y lo entienden. El insomnio es un síntoma que muchas veces es un aviso de nuestro cuerpo, que nos dice, ojo, por ahí no sigas. No sigas trabajando 16 horas al día, no sigas teniendo una relación sentimental que no te conviene y que lo único que te está haciendo es generar ansiedad y tensión, no sigas teniendo este tipo de relaciones personales con tus hijos, no sigas teniendo estos hábitos o estas rutinas tan nefastas, etc. etc. ¿no? Entonces, cuando tengo insomnio, lo primero es paro, pienso, y lo que también haces tú, ¿no? Me conecto con mis emociones. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? No voy a intentar no agobiarme, voy a intentar qué es lo que está pasando. Muchas veces el paciente no es capaz de saber qué está pasando, y para eso estamos las unidades del sueño, para que vengan y nosotros les ayudemos. Otras muchas veces el paciente sí es capaz de saber qué está pasando, claro. Sí que sabe que no soporta a su pareja, pero le es más fácil tomarse un fármaco para dormir que separarse de su pareja. Claro. ¿Vale? Y eso es un tremendo error. Eso es un tremendo error. Y cuando un síntoma, como es el insomnio, un aviso que nos da nuestro inteligente cuerpo de que cosas que no están funcionando deberíamos cambiar, las tapamos con un parche farmacológico, solo empeora las cosas. ¿Por qué? Porque los fármacos para dormir, no existe el hipnótico ideal, que sería aquel que me hiciese dormir sin ningún tipo de problema, sin ninguna repercusión al día siguiente y sin ningún efecto adverso. Eso no existe, ¿no? Y por lo tanto, es un mal parche. Es un parche para una temporada, ¿no? Para tomar conciencia. La medicación no es ni buena ni mala, la medicación para el insomnio, es necesaria o innecesaria. Y yo no soy antifármacos, como dicen, no, yo soy, muchos pacientes dicen, no, es que yo soy antifármaco. No, suerte que existen los fármacos, claro. Por favor, suerte que existen los fármacos, ¿vale? Lo que pasa es que no hay que intentar resolver todo con fármacos. Y si yo no soporto a mi pareja, no tengo que resolverlo con un fármaco, tengo que analizar claramente qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Si tengo problemas de relación u otras muchas cosas, ¿no? Y los fármacos siempre han de ser utilizados bajo prescripción médica y control, pero sí que son necesarios en muchos momentos para cambiar el sueño o para subir un pequeño escaloncito que nos permita estar en una disposición mejor para seguir trabajando. Cuando vemos un paciente con insomnio que además está tremendamente deprimido, por mucho que tengamos a Isaac, el mejor psicólogo que he conocido en 20 años, y una maravillosa persona que les ayuda enormemente, y sabes que lo pienso de verdad. Qué generoso eres. Sabes que creo que es así. Y he conocido muchos, no es que haya sido, he conocido muchos. Hay que explicarles que a veces sí que nos hacen fármacos para conseguir que duerman mejor, para conseguir hacer esos cambios. Pero el tratamiento del insomnio ha de ser totalmente holístico, ha de ser totalmente amplio y saber todo lo que nos pueda contar el paciente. Y muchas veces casos de insomnio que nos cuesta más resolver es porque el paciente hay ciertas cosas que no nos está contando. Fíjate, Javier, vamos a contar la anécdota de cómo nos conocimos tú y yo, porque es muy divertida. Estábamos en unas jornadas del dolor con Sr. Chal Andaluce. Y con Santiago Beltrán, los saludamos desde aquí. Santiago Beltrán, exacto, les mandamos un saludo. Javier hizo una ponencia antes de la mía en el que dijo una cosa muy interesante. Él empezó a hablar de mindfulness y decía, el problema que tenemos con el mindfulness y demás, esto a lo mejor no te acuerdas, que yo me quedé con esto, es que la gente hace mindfulness un día y ya espera que se le haya resuelto la dificultad que tiene, pero el mindfulness tiene una manera de aplicarse, un tiempo determinado, una frecuencia, como sería cualquier fármaco que tú usas con una frecuencia determinada. Y si uno no tiene una adherencia suficiente, es difícil que tenga un buen sueño. Yo me quedé con esto. Luego yo vine e hice una ponencia sobre la atención en el dolor, donde ponemos la atención, y al acabar mi ponencia se me acerca Javier. ¿Continúas tú o continúo yo? Ahora lo contamos entre los dos. Venga, si quieres. Me gusta mucho cómo lo cuentas, pero es que a mí también me hace mucha ilusión, mucha ilusión recordarlo. Claro, yo veo a Isaac y digo, wow, qué máquina, qué bestia, que este chico es un fenómeno de la comunicación y tengo que conseguir, por fin acabo de conocer a la persona que me va a ayudar a poder tratar mejor a mis pacientes con insomnio.
Es lo que, porque llevaba años buscando, he trabajado con distintos psicólogos, con distintos tipos de terapia psicológica, y dije, wow, yo creo que aquí lo vamos a tener, ¿no? Entonces, yo eso ya lo tenía ahí guardado, y la verdad es que normalmente cuando quiero algo lucho por ello. Muchas veces no lo consigo, no faltaría, pero por lo menos lo intento, ¿no? Porque he aprendido que quedarme con las ganas sin intentarlo es súper frustrante. Exacto. Entonces me acerqué a Isaac, le digo, Isaac, me presento, me ha encantado tu charla, qué maravilla, la verdad es que es apasionante. Y mira, yo trabajo en la unidad del sueño en Tecnon, el sueño es mi pasión y me encantaría que pudiésemos trabajar juntos. ¿Sigo yo o sigues tú? De hecho, antes de decirme esto me dice, bueno, Isaac, ¿te interesa el sueño? Es que ahora me da esta vergüenza. Y mi respuesta en ese momento fue, pues no. Es que es un 6. Así de... pero porque en ese momento yo pensaba, me he cuadrado los horarios de la semana, estoy tranquilito, ahora dónde... Y en ese momento le dije, pues no. Y me fui. Pero cenamos juntos. Porque yo me fui y pensé, Isaac, ¿qué has hecho? Y entonces dije, bueno... Entonces fuiste tú el que decidiste que nos poníamos enfrente en la cena. Claro, para arreglar el desaguisado. Yo pensaba que había sido yo. Vale. Yo sentí, digo, voy a arreglar el desaguisado esto. Y entonces ya hablamos y empecé a colaborar unas horas y demás. Y entonces conseguiste que me apasionara el sueño, porque yo el recuerdo que había tenido es de algún paciente al que recuerdo una paciente que seguro que nos escucha, a la que le mando un abrazo muy fuerte, que dormía con los perros, con los hijos y con todo el mundo en la cama y tenía insomnio. Y yo le dije, mientras duermas con los hijos y con los perros, vas a seguir teniendo insomnio. Y me dijo, ya, pero es que los perros viven tan pocos años que quiero que los disfruten. Y entonces pensé, bueno, pues no va a solucionar el tema del insomnio. Y yo era como este pequeño recuerdo que había tenido con el tema del insomnio, ¿no? Y con el tema del sueño. Y entonces, pero en el momento en que empecé a trabajar contigo, empecé a apasionarme por el sueño. Porque me di cuenta que al final, a mí me apasiona que la gente tenga una vida sana y una vida equilibrada. No hay equilibrio sin un buen descanso. Entonces es imposible trabajar el equilibrio en una persona, el bienestar, el contacto con el presente, todo lo que siempre me había gustado trabajar, si no existe un descanso sano. Y yo desde mi ignorancia no preguntaba sobre el descanso tanto como ahora, que es lo primero que pregunto a cualquier persona, ¿cómo comes y cómo duermes? ¿No? Porque si al final te estás alimentando mal, como decías tú antes, y estás durmiendo mal, a lo mejor solo descansando bien. Fíjate lo que explica es la importancia que tiene una persona como tú, que yo creo que es de las más cultas, de las más inquietas, de las más leídas que conozco, sobre todo con tu edad. No contesto porque me apura más contestar con el tiempo, pero es así, ¿no? Oírte hablar y referenciar a distintos autores es una auténtica delicia. Que con todo eso, con todos tus conocimientos, el sueño fuese para ti todavía una incógnita, es un reflejo total de lo que sucede en nuestra sociedad. Es terrible. Es decir, imagínate gente mucho menos inquieta que tú lo que conoce del sueño, ¿no? Y si, ya no me voy a ir a la población en general, que por desgracia es así. Imagínate los médicos que tienen patologías relacionadas con el sueño, como son los cardiólogos, con toda la patología cardíaca que está relacionada con dormir poco y sobre todo con el síndrome de apnea del sueño, los urólogos, que tienen pacientes que se levantan por la noche para ir al baño por nicturia y ellos no encuentran nada en próstata y no saben qué pasa y es un cajón desastre, y lo que tienen es que tienen una apnea del sueño detrás. En neurología, en oftalmología, en muchísimas especialidades, y siguen sin preguntar por el sueño. Pero bueno, eso es una labor que nosotros tenemos que seguir trabajando y no vamos a buscar ni muchísimo menos culpables, ni lo son ellos, y yo si quiero buscar algún culpable me pondré yo por no ser suficientemente pesado y seguir detrás de todos ellos, ¿no? Pero entre todos tenemos que conseguir que se pregunte por el sueño en todos los ámbitos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que conseguir para que eso funcione, sin ningún tipo de duda, para que Isaac en aquel entonces ya hubiese tenido su preocupación por el sueño, es que le hubiesen hablado del sueño en el colegio. Claro. En todos los colegios se habla de deporte y se hace actividad física. Y de alimentación. En todos los colegios se habla de nutrición y se les explica y se hace una dieta sana y equilibrada en los colegios. Tú vas a salud pública, te reúnes con el departamento de salud pública y tienen programas variados, fantásticos, maravillosos, de deporte y de nutrición. Pero el tercer pilar, que es el sueño, todavía no se ha hecho.
pero estamos luchando por ello. Ya tenemos un estudio piloto hecho en la Unión Europea, en Valencia, liderado por el doctor Gonzalo Pin, pediatra en Valencia, en Turquía y en Italia, en el cual se introducen una serie de hábitos en los colegios. No yendo yo a dar una charla a un colegio, que les va a interesar mucho, pero van a caer en la curva del olvido en cuanto esté acabando la charla y se va a terminar, ¿no? Sino introducir la importancia del sueño en los colegios, formando a los profesores y formando a los padres, para que estos introduzcan y recuerden continuamente, a lo largo del año, a los estudiantes la importancia del sueño. Introduciendo el sueño en las asignaturas. Puedes introducir el sueño en química, en matemáticas, en literatura, en biología, en muchísimas asignaturas, como parte de las explicaciones de esas asignaturas. Y eso es lo que estamos luchando por conseguir, porque cuando consigamos esto, y ya se ha visto en este estudio piloto, los niños tienen menos fracaso escolar, sacan mejores calificaciones, son más felices, y todo porque esa insistencia y esa formación en los colegios sobre el sueño repercute en que los niños acaban durmiendo más horas, porque se conciencian y porque se conciencian las familias. Y si tú te enseñan algo de niño, sea lo que sea, y si es importante y ves sus beneficios, normalmente no lo olvidas el resto de tu vida. Tenemos que hacerlo ya en los colegios. Tenemos muchas generaciones perdidas. A esas generaciones perdidas, que son las nuestras, pues van sucediendo coincidencias de estas, programas como el tuyo maravilloso, que servirá para que gente se conciencie de la importancia del sueño, pero tenemos que hacer que sea global, claro. Y eso tiene que ser las escuelas. Bueno, en mi casa a las 10 teníamos que estar en la cama, mi hermana y yo, que éramos los que nacimos más seguidos, a las 10 teníamos que estar en la cama hasta las 8 de la mañana. ¿Con qué edad? Pues yo creo que... ¿Igual ahora... con 8 que con 16? Yo creo que con 16 empecé a ir más a la cama a la hora que me parecía a mí. Me iba a la cama, pero me ponía la radio, escuchaba el programa ese En tu casa o en la mía que daban en los 40 principales, creo que era. Y bueno, a los 16 ya empezaba a ser más... No, yo creo que mis padres eran estrictos cuando era niño. Cuando empecé a ser adolescente, pues ya como era más autónomo... Pero claro, yo me iba a lo mejor a las 10 a la cama y acababa durmiendo a las 11 o las 12. Pero es que ahora... Los adolescentes que yo me encuentro en consulta se van a dormir a las 2 de la mañana. Fíjate lo que dices, ser estricto a la hora de ir a la cama. Pero ser estricto sin que mandar a la cama sea un castigo. Ahora te vas a la cama. No. Era como... Tener unos buenos hábitos, unas buenas rutinas, cenar pronto, cenar a las 8 de la tarde y después relajarte para que a las 10 ese niño, ese adolescente pueda tener sueño. Y que se vaya a la cama a una hora fija, regular, igual que levantarse a una hora fija, regular, pero pasa a veces que en la adolescencia hay una tendencia fisiológica, no patológica, no de enfermedad, sino que es la característica por la edad, es que en el cerebro se producen unos cambios que tiende a que los adolescentes tienen sueño más tarde y se despiertan más tarde. Hay una cronodisrupción. Tenemos 3 relojes. Tenemos un reloj biológico interno, tenemos un reloj social, laboral, académico, familiar, y tenemos un reloj ambiental, que es cuando sale y cuando se pone el sol. Y si esos 3 relojes están en hora, coinciden, funcionamos de una forma sincrónica, maravillosa. Pero si no, se produce la cronodisrupción, y eso pasa mucho en los adolescentes. Su reloj biológico les dice que empiezan a tener sueño más tarde, empiezan por las 11, luego por eso te preguntaba que con qué edad, claro. Luego a las 12, luego a la 1, luego a las 2. Biológicamente no tienen sueño antes, pero se tienen que levantar a las 7 de la mañana para ir al colegio. Y eso, es lo único de la ecuación que sale es duermen menos horas de las que necesitan. Muchas y menos. Todo lo que tú dices de redes sociales, móviles, aparatos digitales, consolas, antes de dormir, todavía potencia más esa tendencia biológica, por lo tanto todavía se les retrasa más la hora de acostarse, tanto por la luz que reciben como por la información mental que tienen todas estas tecnologías. Por lo tanto, mayor privación. Cada vez estamos viendo más trastornos de sueño en gente joven por todo, por los malos horarios que tenemos en este país, por las extraescolares hasta tarde, por las cenas tardías y por el uso después de los aparatos digitales. A lo mejor digo una barbaridad ahora, pero los padres se preocupan mucho cuando sus hijos fuman porros. ¿La privación de sueño en los adolescentes podría estar al nivel? Claro, y además es que no solo eso, puede estar al nivel, lo puedes decir tranquilamente, pero no solo eso, es que si duermen poco van a tener más probabilidad de que fumen porros. Los adolescentes que van privados de sueño consumen mucho más tóxicos que los que duermen las horas que necesitan. ¡Ostras! O sea que es una relación doble. Sí, claro que sí, hay que preocuparse por dormir
Y hay que dar las facilidades para poder dormir, porque muchas personas de las que nos estarán escuchando dirán, sí, qué bonito, claro, pero si mi hijo sale del básquet a las 11:30, llega a casa a las 11:30 y tiene que levantar a las 7, ¿cómo hacemos que duerma? Bueno, pues que entren que apoyen la reforma horaria. Cataluña y ya empieza a haber en toda España un movimiento para cambiar los horarios en nuestro país y que sean unos horarios mucho más racionales, mucho más saludables. Esto del fútbol y el básquet a estas horas me parece indecente. Y me lo encuentro muchísimo en la consulta. Ya es que llega a las 11, pero si a las 11 no llego yo como adulto a mi casa, porque me parece tardísimo para llegar a casa, ¿no? Es así, no, es una auténtica barbaridad, pero ¿cómo se cambia todo eso? Solamente se puede cambiar con una reforma integral de nuestra sociedad en la cual se acabe con el presencialismo, de estar tantísimas horas en el trabajo rindiendo menos que nadie. Estamos 250 horas más en el trabajo que los alemanes y la productividad yo creo que no vamos a compararla. Salimos muy tarde del trabajo, tenemos jornadas escolares eternas. El otro día leía que en Finlandia tenían 4 horas de jornada laboral y tiene unos resultados increíbles, ¿no? Es que aquí seguimos pensando que cantidad es calidad. Es calidad y no. De hecho, pequeños frascos, ¿no? Para algunas esencias. Exacto, si durmiésemos más, si durmiésemos las horas que toca, seguramente con menos horas de trabajo rendiríamos más, porque estaríamos más descansados y seríamos más efectivos. Así es. Antes hemos dicho que los adolescentes tienen que dormir 9 horas. ¿Y los adultos? Los adultos, vamos a decir unas 8 horas. Depende. Antes me preguntabas, ¿y si ¿yo soy dormidor largo o soy dormidor corto? Exacto. ¿No? La mayoría, como todas las cosas, la distribución de las horas que necesitamos lleva una distribución de una campana de Gauss, ¿no? Y siempre quedan la mayoría de la población que necesita ese número de horas y las colas a las cuales hay gente que con esas 8 horas adultos no tienen suficiente y necesitan dormir 9 o 10, pues suele ser un 5% de la población, un 10, y un 5 o 10% de la población que con 6 horas, 7 horas, están bien, ¿vale? Pero la gran mayoría de la gente que se cree que con 6 horas está bien, va corta de sueño, y si duerme 8 se encuentra muchísimo mejor. Pero me falta tiempo. Y como me falta tiempo, vemos normal que el tiempo se lo quito a una función fisiológica de nuestro organismo, que es dormir. Vamos a pensar, me falta tiempo, voy a dedicarme a 2 horas al día no respirar. Porque como me falta tiempo, voy a dedicarme 2 horas al día a no respirar. Pues es lo mismo quitárselas al sueño. Hoy no como. Hasta la cena no como nada. Y si hoy no comes, y mañana no comes o comes poco, y el sábado y el domingo comes el triple de lo que deberías comer, y llega el domingo por la noche y te pesas y dices, peso lo mismo, igual se te ocurre decir, estoy bien alimentado porque no engordo. Y sabes que no estás bien alimentado. Con el sueño pasa igual. Si yo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes duermo 5 horas y necesito 8, al cabo de 5 días, la ecuación es fácil, son 15 horas menos que he dormido. 15 horas menos son 2 días sin dormir. Aunque el fin de semana duerma 10, no estoy recuperando el sueño no se recupera, porque tú ese lunes que has tenido que trabajar con 5 horas de sueño, has puesto en jaque a tu sistema inmunitario, a tu sistema cardiovascular, a tu sistema metabólico, tus funciones en el trabajo, tu rendimiento. El paciente no lo vas a ayudar igual si has dormido 5 horas que si has dormido 8. ¿Y sabes qué me hace mucha gracia de esto? Yo con 6 o 7 horas tengo suficiente de sueño mientras se toman el café de la mañana. Si te estás tomando el café, es que vas corto de sueño, ¿no? ¿O tienes una adicción al café? Mira, ¿cómo sabes? ¿Cómo le dirán? Vale, ¿cómo sé si voy corto de sueño? No, el café puede ser una necesidad, o sea, si necesitas estimulantes puede ser una fórmula, pero ¿cómo nos deberíamos despertar? Es mucho más fácil. ¿Cómo nos deberíamos despertar? De forma natural. Sin despertador. ¿Cómo se despiertan los bebés? ¿Cómo se despiertan los niños pequeños cuando no van al colegio? ¿Cómo se despiertan? De forma natural, cuando el proceso del sueño ha terminado y hemos tenido el suficiente sueño. Tú cuando estás comiendo, a medias no suena una alarma para que dejes de comer. No, dejes de comer cuando sabes que has comido lo suficiente y tu cuerpo te manda las señales de que hay una saciedad. Con el sueño pasa igual, tendremos que despertarnos de forma natural, sin una alarma, y eso dice que he dormido las horas suficientes. La gran mayoría de la gente se despierta y cuando suena la alarma, ¿qué piensa? Quiero morir, o quiero dormir más, o que
Qué rollo. Qué perro de vida, ¿no? O qué rollo. Y sobre todo la gente joven que decíamos, los adolescentes, cuando les suena el despertador en el centro de Pero su que no sueño, son nadie. Por la mañana los adolescentes les miras a la cara y parece que no haya nadie dentro del ¿Y cuerpo. sabes qué te dicen en algunos colegios? Que a las 8 de la mañana se portan muy bien, que no dan guerra. Claro, no están. Están dormidos. Claro, joder. ¿Sabes ¿por dónde también íbamos? sobre las horas que hay que dormir? ¿Sabes qué también me pasa? En vacaciones, con 8 horas tengo suficiente. Mientras estoy trabajando, necesito 9. Pero es que la cantidad de energía que absorben tus pacientes no es la misma que absorben cuando estás en la playa relajado en la montaña caminando. No es la misma y aparte, seguramente la calidad y profundidad de tu sueño los días que estás trabajando, aunque duermas continuo, no tenga la misma profundidad que cuando has tenido un día relajado. Por lo tanto, la calidad está haciendo que quizá con menos horas te encuentres mejor. Otra de las cosas que aprendí contigo, que me parecen fascinante, tiene que ver con la luminoterapia. Es decir, para dormir no solo necesitamos estar dispuestos en el momento del dormir, y como yo ahora les digo a los pacientes, estar descansados para irte a la cama descansado y poder dormir, porque necesitas descansar para poder ir a la cama a dormir. Si no hay luz durante el día, se genera también una especie de caos interno, ¿no? Y la mayoría de gente que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Javier, que nos encontramos es como, o al menos que me he encontrado yo, tiene la piel blanquecita y dicen, es verdad, si yo no, casi no me toco el sol, ¿no? Y cuando le hacemos los estudios crono y ves que a lo mejor ha estado 10 minutos tocándole el sol, ¿no? Y nadie se da cuenta de lo importante que es el sol en nuestras vidas. Se resume en vivimos en cuevas. Hemos vuelto a las cuevas. Wow. Si nos viese Thomas Edison, ¿qué diría? Pero hemos vuelto a las cuevas estando en la cueva realmente, porque antes cuando se vivía en cuevas, estaban al exterior todo el día. Pasamos el día en interiores, sin recibir luz natural. Por lo tanto, lo que hablaba antes, nuestros relojes centrales que se sincronizan y que se regulan por la luz y oscuridad, se pierden. Necesitamos la luz natural, al menos, y no vale mi despacho es muy luminoso, estar al exterior, en la calle, 2 horas al día, mínimo, eso es lo mínimo. Y los estudios que tú dices, vemos que nuestros pacientes están una, como mucho. Una es ¿vale? Generoso. Una como mucho. Porque, exacto. A veces porque mucho menos. Ya 20 tenemos minutos. estudios de 0 minutos. Sobre todo en adolescentes, ¿no? O sea, si no vemos la luz, nuestro cerebro se pierde. Y entonces, además, la falta de luz disminuye la vitamina D, disminuye la inmunidad, problemas osteomusculares, otros muchos tipos de salud. Impide la transformación del triptófano también en serotonina y melatonina y demás. ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, y luego, además de vivir en cuevas, llega la noche y nos ponemos un móvil enfrente que emite todos los aparatos digitales una luz azul, de una frecuencia azul, que es la más parecida al sol, que le dice a nuestro cerebro, es de día. ¿Y qué hace nuestro cerebro cuando ve es de día? Deja de segregar la melatonina, que se segrega con la oscuridad, entonces se altera nuestro sueño. Claro. O sea, estamos mandando señales incoherentes totalmente. La forma de vida que tenemos, es incoherente. La jaula del hámster en la que nos hemos metido y esta rueda en la que no sabemos salir, es una auténtica barbaridad para nuestra salud. Entonces, luz, para resumir un poco, luz natural, mínimo 2 horas al día. Deporte, lo mismo, deporte tiene que ser diario, actividad física diaria, aunque sea caminar de una forma un poquito activa. Por lo tanto, la combinación hago deporte y al aire libre es muy buena para tener las dos cosas a la vez, porque como dirán, me falta tiempo, y quien no pueda de ninguna de las maneras, hoy en día hay tratamientos con luminoterapia, con gafas, unas gafas que te pones y que simulan la luz del sol, que si no hay forma de que la puedas tener exterior, la puedes tener y suplementa de alguna manera la que te está faltando de luz natural. Pero tenemos un país con una cantidad de horas de sol brutal, tenemos que aprovecharlas. Es decir, que lo ideal sería despertarte e irte a correr. Sería fantástico, sobre todo la gente joven que tiene esa tendencia al retraso de fase, porque la principal señal que recibe nuestro cerebro para sincronizarse y saber cuándo me tiene que llegar el sueño la noche siguiente es a qué hora recibo la luz por la mañana. Si tú recibes luz por la mañana a las 8 de la mañana, vas a tener sueño fácilmente a las 11. Si tú recibes luz por la mañana a las 11 de la mañana, es muy probable que no tengas sueño hasta las 2 de la mañana. Es fundamental cuándo recibo la luz, en qué momento del día. Javier, tengo un amigo que seguro escuchará este podcast. ¿Un amigo de un amigo? No, ya verás cuando te cuente la historia que no tiene nada que ver conmigo. Que quiero que te escuche porque como a mí no me hace caso, porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tienes un amigo y te cuenta algo, pues tampoco le haces mucho caso. Entonces, le cuesta muchísimo dormir. Muchísimo. Se va a dormir a lo mejor a las 3, a las 4, pero luego por la mañana le cuesta tantísimo despertarse
Yo le he dicho, no tienes insomnio, tienes retraso de fase seguramente. ¿Qué le dirías a este amigo? Amigo que seguro te está escuchando. Va para ti. No voy a decir tu nombre, pero sabes quién eres. Hola, amigo de Isaac. No te preocupes, lo tuyo no eres el único, hay mucha más gente. No estás solo. Humanidad lo siento lo de ser amigo de Isaac. Sé todo lo que implica y sé que eso es mucho más difícil que el retraso de fase. Pero por lo demás, yo en eso no te puedo ayudar. Solamente te puedo ayudar en el tema del retraso de fase. Pues le diría que venga a vernos y que le haríamos un estudio cronobiológico, que estudiaríamos exactamente dónde está su ritmo biológico y lo ajustaríamos a lo que él necesite. Es un chollo, si es que lo del retraso de fase, tú cuando se lo explicas a un paciente que tiene un retraso de fase, se le ilumina la cara. Muchos pacientes te dicen, vuelvo a reír después de 4 años, llevaba 4 años sin reír, porque además muchos de estos pacientes, como te decía, tienen trastornos psiquiátricos y por desgracia los psiquiatras no preguntan por el ritmo circadiano y lo que hacen es que estás deprimido, pues te doy más fármacos, tienes ansiedad, pues te doy más ansiolíticos. Ojo, que alabo la labor de los psiquiatras y me parece maravillosa, igual que nosotros tenemos nuestros déficits y a lo mejor deberíamos saber más en psiquiatría, pero por desgracia en otras especialidades no se pregunta por los ritmos biológicos y no se pregunta por el sueño cuando está tremendamente relacionado. Amigo de Isaac, ánimo. No puedes superarlo. Vale, estábamos hablando y quería volver a profundizar para ir finalizando porque sé que tienes que ir a trabajar. Querías conocer, eres un activista, como te he dicho al inicio, y hablas mucho de la necesidad del descanso, y una de tus cruzadas, si lo podemos llamar así, tiene que ver con la reforma horaria. ¿Cuál sería el horario ideal, viviendo aquí donde vivimos, cuál sería el horario que nos ayudaría a tener un descanso mayor a la mayoría de personas que comparten el espacio en el que vivimos? ¿Cuál es el horario ideal? ¿Para qué trabajáis en esta asociación o en esta entidad que habéis creado para asesorar a la Generalitat de Cataluña en este caso, para que haya una reforma horaria que nos ayude a todos a descansar mejor? Es un tema muy complejo y como ya lo hemos comentado antes, que tiene que hacer muchos cambios a la vez, pero la base es comer más temprano, en torno a la 1, cenar más temprano, en torno a las 8, porque las comidas al final es lo que marca el resto de nuestros días. Evidentemente se basa en que tenemos que salir antes del trabajo, los colegios tienen que sincronizarse con los horarios de los padres, las extraescolares hay que adelantarlas, la actividad de ocio, de cultura, tiene que ser mucho más temprana. Pues ir al teatro a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde, no tiene necesariamente tener que ir a las 10, ¿no? Como los cines, o bueno, cines hay más pases, ¿no? O los conciertos, o tantas actividades, ¿no? Es conseguir que nuestros horarios sean más racionales, como el resto del mundo. Es que somos el único país que cenamos a las 10. Tú le preguntas a un paciente, ¿a qué hora cenas? No, temprano, son las 9:30. En cualquier país dices a las 9:30 ya están dormidos en eso. Pero digo, qué rollo, ¿no? Si los belgas son un rollo, se acuestan a las 10 están dormidos. Bueno, no sé si son un rollo o no son un rollo, porque seguramente sean un rollo y un poco tristones porque les falta luz. Pero no porque se acuesten antes, ¿vale? Son porque se acuesten antes. De hecho, en Irlanda, por ejemplo, cenan y luego se van a hacer otras actividades, porque cenan a lo mejor a las 5 de la tarde o a las 6, y luego se van a lo mejor a hacer una actividad que dura 1 hora o 2 y se vuelven para casa, ¿no? Está bien. Entre la hora de la cena y la hora de acostarnos deberían pasar al menos 2-3 horas. Piensa que los mismos alimentos tomados a las 8 de la tarde o a las 10 no engordan lo mismo. Simplemente por el momento en el que me los tomo. Eso es importantísimo. La crononutrición es otro aspecto apasionante de la medicina, ¿no? Y bueno, pues por ahí va la reforma horaria, pero a mí, si me dices que vamos a terminar pronto, me gustaría decir 2 cosas, porque como soy un activista, no quiero que hablemos solo de los horarios, de los adolescentes, de la privación del sueño, que sí, que me encanta hablar de todo ello, pero hablar de 2 patologías del sueño muy importantes, muy prevalentes y de las que no hemos hablado. Una es el síndrome de apnea del sueño. Ojo, roncadores que estáis ahí. Roncar no es normal. Roncar... Tremendo, ¿no? No sé, pero las parejas de todos los roncadores y roncadoras te están aplaudiendo ahora mismo. El 50% de la población ronca. Y roncar no es normal. Y a esas parejas, roncar tiene solución. Y tiene solución de distintas formas. No normalmente en las que hay en la farmacia que hay 50 soluciones para el ronquido, por eso hay 50, porque ninguna funciona, ¿no? Pero es así. El ronquido, además de molestar y poder hacer que la pareja tenga insomnio, con eso ya sería un motivo de consulta,
Además, el ronquido muchas veces asocia paradas respiratorias, el síndrome de apnea del sueño. El paciente deja de respirar porque se colapsa la vía aérea y le falta oxígeno y le provoca microdespertares. Y esto, si sucede repetidamente durante la noche, por ejemplo, casi triplica el riesgo de un infarto de miocardio, duplica el riesgo de tener un ictus, cambios metabólicos, nuestras neuronas se mueren, todas las células de nuestro cuerpo se mueren sin oxígeno, pero las neuronas las que más, ¿vale? ¿Y qué pasa con el paciente que hace apneas? Que dice, a mí no me pasa nada. Porque no se enteran, Claro. porque uno no se entera de que ronca y que deja de respirar, y muchas veces los pacientes con apnea del sueño no tienen ningún síntoma por el día. Por lo tanto, roncadores, si vuestra pareja os dice que ronca y que hacéis cosas raras, no dejéis de consultarlo con el médico, importantísimo. Y otros pacientes súper olvidados. Déjame solo hacer Sí. un paréntesis. A mi padre le cambiaste la vida. Sabes que mi padre te adora y que le observábamos que roncaba, me dijiste que venga para aquí, ya. Y a mí tu padre me cambió la vida, porque es tu padre y tal. Por lo tanto, No, ahora también- recibes tú y ahora te dejas recibir tú, que bastante más. Pues a mi padre te adora porque además desde que usa el CPAP, antes él siempre hacía la siesta, en el trabajo se escapaba unos minutos en el coche después de comer y hacía la siesta y decía, ahora no me duermo, no tengo sueño, ¿no? Y se levanta con muchísimo más humor, más contento, más feliz. Fíjate, ¿no? Cómo le cambia el ánimo a través de un aparato que le ayuda a respirar mejor por las noches, ¿no? Vuelven a nacer, le ponen nombre. Sí, sí. Yo tenía una paciente que decía que dormía con Brad Pitt. Le puso Brad Pitt a una abuelita de 80 años monísima y decía que dormía con Brad Pitt. Les cambia la vida. Es así, es así. Es que lo bonito del sueño, de lo que nos dedicamos Isaac, tú y yo, es que cambias la vida de las personas. Yo antes contaba mi historia de médico no vocacional, pero una vez que conocí el sueño, nunca me había dado cuenta que lo bonito que es ayudar. Había sido quizá mucho más egoísta, pero la sensación de cuando viene un paciente, y pasa con casi todos, y está mejor, y su vida ha cambiado enormemente, hay pocas cosas comparables a eso, como quizá el abrazo de un hijo, pero pocas cosas más. Qué bueno. ¿Eh? Y la otra patología es el síndrome de piernas inquietas. Muchos de tus oyentes seguro que a veces han notado que cuando están tranquilos, quietos, sin moverse, sobre todo por la noche, tienen una sensación extraña en las piernas de inquietud, de intranquilidad, se tienen que mover, cambiar de posición y que no les deja dormir. Eso se llama síndrome de piernas inquietas y tiene tratamiento y también cambia la vida de los pacientes. Ya ha sido una enfermedad tremendamente desconocida que los especialistas en sueño conocemos hace 15 años, 20 años, pero yo hace de estos 15 años cuando lo trataba, los pacientes venían y habían pasado por 50 médicos y nadie sabía el qué, y en sus casas le decían que si eras una histérica o si eras un histérico, si es que tenías ansiedad porque no te parabas quieto. Es otra enfermedad que también se relaciona con el sueño y que también tiene tratamiento, por si acaso. Seguro, la prevalencia está en torno a un 5% de la población, por lo tanto, con todos los oyentes que tienes, a alguno le estamos ayudando comentándolo. Simplemente quería dejar esos dos apuntes, porque creo que eran importantes comentarlas estas patologías. Qué bueno, Javier. ¿Hay alguna cosa más que quieras decir antes de que nos vayamos a la biblioteca? ¿A la biblioteca nos vamos a ir? Sí. Vale. Como que me tienes sorpresas, ¿eh? No, pues sabes, Isaac, que podríamos hablar muchísimo del Hombre, sueño, ¿no? Pero Yo si no fuese, porque tengo miedo que Yolanda, a la que le mandamos un beso, nos llame Un beso, diciendo, Yolanda. Javier, que te están esperando, yo me tiraría 2 o 3 No, horas y también más. por los oyentes pobres, déjalo. Son muy buenos, se escuchan las entrevistas a trozos. El rato que les apetece. Y a trozos. Hacen muy bien. Les Sí. dura una semana el programa o 2. Y además las tienes siempre ahí, para poder oírlas Exacto. cuando quieras. Yo tengo muchas pendientes de oír porque me parece fantástico tu programa. ¿Y vas a comentar alguna cosa más del sueño que te he cortado, perdona? o- No, yo creo que no. Vale. Bueno, quizá algo que no hemos comentado del sueño, que para mí ha sido uno de los cambios más importantes desde que me dedico a ello, ha sido incorporar el mindfulness y la autocompasión. No sé si tú has hablado de ello en algún otro programa y demás. Si ya has hablado, pues no hace falta que diga más, ¿no? Pero la autocompasión, el tratar la autoexigencia de las personas es fundamental, el quererse, el tratarse con amabilidad es fundamental para mejorar el insomnio. Y muchos de los pacientes que tenemos con insomnio, su insomnio no viene desencadenado por otra cosa más que por su propia autoexigencia. Por lo tanto, el incorporar esta autocompasión, que ya se hace muchísimo en Estados Unidos y se sabe que cambia la forma en la que funciona el cerebro y la química cerebral, ha sido, para mí, en los últimos años de mi dedicación a la medicina del sueño, la mayor incorporación. Por lo tanto, te lo tengo que agradecer públicamente. Pues muchas gracias. Seguiremos trabajando en compasión y en amabilidad. Nos vamos a la biblioteca.
Ya estamos en la biblioteca. Javier... Qué chula. Creo que... Wow. Creo que... Qué rápidos somos, ¿eh? Creo que no te lo dije, así que te pillo desprevenido. Me gustaría que me recomendases un libro de lo que te dé la gana. Puede ser un libro de sueño, puede ser un libro que te estés leyendo ahora, puede ser una novela, un libro que haya marcado tu vida. Nos da igual. Lo único que queremos es que nos recomiendes un libro para ampliar nuestra biblioteca que tenga tu sello, que podamos decir que... Puede ser un libro de surf, porque al final no hemos hablado de surf. Uy, hay libros de surf y mindfulness increíbles, apasionantes. ¿Sí? Sí, sí, sí. El surf es... Pocos surfistas duermen mal. Oh, qué bueno. ¿Y viven eso? Viven el momento. Ah, qué bueno. Viven el momento y están al aire libre, hacen deporte, tienen Claro. luz. Bueno, son filosofías de vida, ¿no? Surf para el insomnio. Esto me lo Maravilloso. anoto. Pero quizás nos van a decir que de qué vamos, ¿no? Quizás nos van a decir que de qué vamos. Libros. Hombre, uno de sueño tengo que recomendar, ¿no? Venga. Y tú lo has leído y lo conoces, el libro de Rebecca Huffington, ¿no? De la revolución del sueño. Esa es una periodista americana que tuvo problemas de insomnio, como tanto pasa en la gente de allí, y que viven en Washington al ritmo frenético de vida, y llegó un momento que se sincopó, desmayó y no podía más, y entonces empezó a leer sobre la importancia del sueño, y hace en su libro un recopilatorio social, científico, médico, muy bonito, muy fácil de leer, y con referencias médicas, bibliográficas, muy serias, ¿no? y muy fiables, pero a pesar de tener esas referencias tan científicas, es muy fácil de leer y abarca todos los aspectos del sueño. Yo creo que es un buen ejemplo de libro del sueño, ¿no? Y novelas, hay tantas chulas. Mira, ahora me viene a la cabeza El Paraíso, y quizás está un poco relacionado con lo que hablábamos de la forma de vivir y de vivir en el presente o en el pasado, ¿no? El Paraíso en la otra esquina, un libro de Mario Vargas Llosa, que habla de la vida de Flora Tristán y su nieto, el pintor, el artista Paul Gauguin. Va narrando sus vidas de forma paralela. Flora Tristán como una activista luchadora por los derechos del trabajador y de las mujeres, feminista, y Paul Gauguin por el encuentro de la pureza en el arte, ¿no? Y lo bonito de esto es en lo que vivimos, ¿no? Y quizá también me identifico mucho en ello, es el vivir en la utopía, pero que el vivir en la utopía no deje de hacer que, aunque parezca utópico, sigamos luchando por ello. Qué bonito. Y con esto nos vamos a la última sección, a la botella al mar. Javier, ¿cuál es tu deseo para la humanidad? Bueno, mi deseo para la humanidad podría ser muchísimo más amplio y serían tantos maravillosos, pero yo estoy aquí por, como me decías al principio, doctor sueño. Por lo tanto, mi deseo para la humanidad, por lo menos, vamos a ser un poco más modestos, para los colegios de nuestro país, es que pronto se empiece a hablar del sueño a todos los niños. Qué bonito. Te voy a resumir la entrevista en algunas frases y tú vas a elegir una para que sea la que yo utilice para publicitar la entrevista. Las frases son: si vivimos el presente intensamente, el apego será menor. Si consigues despegarte de la intensidad del día, dormirás mejor. El día es la fábrica de nuestra noche. En la revolución industrial interesaba que la gente durmiera menos y produciera más. Los adolescentes deben dormir 9 horas. Hay 100 enfermedades del sueño. El insomnio me avisa de que algo en mi vida no funciona. He aprendido que quedarme con las ganas sin intentarlo es frustrante. En muchas especialidades siguen sin preguntar por el sueño. Los adolescentes que duermen menos consumen más tóxicos. Roncar no es normal. Y tratarse con amabilidad es clave para mejorar el sueño. Me gustan todas y todas son necesarias, ¿no? Lo digo con humildad, en el sentido de que son mensajes que son necesarios socialmente. Necesito una. La última. Tratarse con amabilidad es clave para mejorar el sueño. Me encanta. Y lo he aprendido de ti. Lo hemos aprendido juntos. Javier, un placer inmenso. Yo creo que se me ha hecho corta, así que a lo mejor te invito en otro momento para hablar más intensamente de otro tema. ¿Ves buscando ya espacio en la agenda, que llevamos no sé cuántos meses? De aquí a poco. Muchas gracias. A ti, un placer.